Hola chicos, mi nombre es Rufina Perea Méndez. El contenido del cual hablaremos hoy es Interpreto ideas, que abarca la paráfrasis y la síntesis, de la asignatura Lenguaje y Comunicación 3, WAC 2. Iniciemos hablando de lo que es la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Es un tipo de cita que no se transcribe de manera literal la fuente a que se refiere. Es decir, se transmite la misma idea con otras palabras. También podemos decir que la paráfrasis es la interpretación de un texto con tus propias palabras. Puede ser la explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para poderlo aclarar. Bien, la paráfrasis se divide en paráfrasis mecánica y paráfrasis constructiva. ¿Qué es la paráfrasis mecánica? Esta consiste en sustituir una palabra por sinónimos o frases alternativas con mínimos cambios sintácticos, respetando su estructura. ¿Sí? En la paráfrasis mecánica vamos a utilizar sinónimos o frases alternativas. ¿Sí? Bien, la paráfrasis constructiva. La paráfrasis constructiva reelabora el enunciado dando origen a otra con características muy diferentes, pero conservando el mismo significado. Se respeta el léxico, pero se modifica la sintaxis. ¿Sí? Aquí, como su nombre lo dice, vamos a construir. Observemos este ejemplo de paráfrasis mecánica. El texto original nos dice, el canino corre en el césped. Recordemos que en la paráfrasis mecánica utilizamos sinónimos o frases alternativas. Y mi paráfrasis mecánica quedó de esta manera. El perro corre en el pasto. Sustituí la palabra canino por el sinónimo perro y la palabra césped por el sinónimo pasto. Muy bien. Hablemos ahora de paráfrasis constructiva. Recordemos que en la paráfrasis constructiva se respeta el léxico, pero se modifica la sintaxis. ¿Sí? Como su nombre lo dice, se construye. ¿Qué nos dice el texto original? Hablemos del ensayo. Dice así el texto original. El ensayo consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema humanista, filosófico, teológico, político, social o cultural. Es de forma libre y con estilo personal. El ensayo es un género moderno. La mayoría de las veces tiende a ser crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o de su interés. Si hablamos de lo que es el ensayo, puede ser todavía mucho más amplio este texto original. Pero como voy a utilizar una paráfrasis constructiva, recuerden que en la paráfrasis constructiva se respeta el léxico, pero se modifica la sintaxis. Entonces, así quedó mi paráfrasis constructiva. El ensayo consiste en la defensa de un punto de vista particular sobre cualquier tema. Es un género actual, tiende a ser crítico. ¿Sí? Si podemos observar, se respeta el léxico, pero lo que sí se modificó fue la sintaxis. Ahora hablaremos de lo que es la síntesis. La síntesis se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas a partir de sus elementos separados en un previo proceso de análisis. ¿Cuáles son las características de la síntesis?
Primero, capta las ideas principales, ¿sí? Las ordena según su criterio personal y por último, las expresa de manera propia y particular, ¿sí? Recuerden, volvemos a recordar un poquito qué es la composición propia de un conjunto de ideas. Otra vez y nuevamente es tu propia interpretación. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para redactar una síntesis? Primero, tenemos que leer el texto con atención. Aquí, ojo, leer con atención, detenidamente, podernos concentrar, leer poco a poco, sin prisa, sin ir corriendo, ¿sí? Después, haz una segunda lectura del mismo tiempo, del mismo texto. Haz una segunda lectura del mismo texto. Aquí les coloqué hacer una segunda lectura del mismo texto. Sin embargo, puede ser una tercera, una cuarta, una quinta lectura, las lecturas que sean necesarias para poder entender el texto. Dice, pero subraya las ideas principales. Una vez que hayamos realizado una segunda lectura, vamos a subrayar las ideas principales. Bien, posteriormente, asegúrate de haber entendido correctamente estas ideas y asimila los conceptos. Si ya subrayé, ya entendí las ideas. Bien, después, redacta un texto con palabras propias. Si lo recordamos, es decir, elabora una paráfrasis. ¿Sí? Ya hablamos de la paráfrasis, recordándoles un poquito que la paráfrasis es la interpretación de un texto con tus propias palabras. ¿Sí? Una vez que elaboraron su paráfrasis, de manera que le hayan entendido, de modo que faciliten su estudio y su comprensión. Y por último, expresa una sola idea por párrafo para facilitar la claridad de la misma. ¿Se imaginan? Es una sola idea por párrafo. Si hablamos de un texto de una cuartilla, podemos sintetizarlo a media cuartilla, si no es que todavía menos. Y por último, aquí les comento que existen diversas técnicas de síntesis. Hay un sinfín de técnicas de síntesis, pero sí hay que aclarar que cada técnica tiene sus propias características para poder realizarlas, ¿sí? Aquí les menciono ciertas técnicas de síntesis como son el mapa conceptual, el mapa mental, el cuadro comparativo, la línea temporal, pueden ser gráficos y dibujos. Recordemos que cada técnica tiene sus propias características para poder realizarlos. Espero que este video les sirva mucho y sea de gran apoyo para ustedes. Gracias por toda su atención.